hambre, Padre, le dijo. Pues, Jesús se fue a la otra orilla del lago de Galilea o de Tiberíades, y mucha gente lo seguía porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces, subió Jesús a una colina, y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, dijo a Felipe: ¿Dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de más de 6 meses de trabajo, podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron. Los varones adultos eran como 5,000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias, y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos que sobraron, para que no se desperdicie nada. Así que recogieron los pedazos que habían sobrado de los 5 panes de cebada, y llenaron 12 canastas. Al ver la señal milagrosa que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: En verdad este es el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago, subieron a una barca, y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Para entonces ya había oscurecido, y Jesús todavía no se les había unido. Por causa del fuerte viento que soplaba, el lago estaba agitado. Habrían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca, caminando sobre el agua, y se asustaron. Pero él les dijo: Soy yo, no tengan miedo. Así que se dispusieron a recibirlo a bordo, y enseguida la barca llegó a la playa, lugar al que se dirigían. Al día siguiente, la multitud que estaba aún en el otro lado del lago, se dio cuenta de que los discípulos habían embarcado solos. Lo supieron porque allí había estado una sola barca, y Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. Sin embargo, algunas barcas de Tiberíades se aproximaron al lugar donde la gente había comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. En cuanto la multitud se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús respondió con firmeza: Les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Dios el Padre ha puesto sobre él su sello de aprobación. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige?, le preguntaron. Esto es lo que Dios quiere que hagan, que crean en aquel a quien Él envió, respondió Jesús. ¿Y qué señal milagrosa harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer?, insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y el que a mí viene no lo rechazo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre
es que todo el que vea al Hijo y crea en él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces los judíos comenzaron a murmurar contra él, porque dijo, yo soy el pan que bajó del cielo. Y se decían, ¿acaso no es este Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que sale diciendo, yo bajé del cielo? Dejen de murmurar, respondió Jesús. Nadie puede venir a mí, si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito, a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre, y aprende de él viene a mí. Al Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene de Dios. Solo él ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto, sin embargo, murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, y lo daré para que el mundo viva. Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre, ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él. Así como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, también el que come de mí, vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan, vivirá para siempre. Todo esto lo dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó, ¿esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió, por esto les dije que nadie puede venir a mí, a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda, y ya no andaban con él. Así que Jesús preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Así que añadió, por esto les dije que nadie puede venir a mí, a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda, y ya no andaban con él. Así que Jesús preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído, y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿No los he escogido yo a ustedes 12? Respondió Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, quien lo iba a traicionar. Este milagro es muy común, porque Jesús puede multiplicar hasta carros en una sola sabana. Las mujeres de ese pueblo no tenían ni pan ni ropa caro. Hay demasiada gente, Señor, y no tenemos pan para toda esa gente. Y Dios le dijo, préstame la canasta. Girando los ojos al cielo dijo, bendito sea tú, nuestro Dios, reino del universo, que nos hace el pan de la tierra. Y ahí había muchos panes y todos pecaron, y todos se llenaron hasta saciarse. Este milagro que Dios hizo a través de sus discípulos
Dios puede, si hay un solo refresco y ya no hay más refresco, Dios puede llenar más de refresco para esa persona. Miren el milagro que convirtió en vino en Caná de Galilea. Esa gente no tenía vino y aún así Dios, con el corazón limpio, lo multiplicó en vino el agua. Si no hay refresco en tu casa, Dios puede mandar un chin más de refresco en tu casa. Si hay una vasija vacía de refresco, si hay el último chin y no sabes de quién es, porque no hay más, porque se acabó, porque hay que darle más gente, Dios puede multiplicar más el refresco. Dios, en vez de uno, puede mandar 2 refrescos a través de su palabra y a través de los poderes que él tenía a través de sus discípulos. Hasta una menta, que tú pelees por una mentica, por una sola, ¿de quién es? ¿De quién es? ¿De quién es? Dios puede mandar 2 mentas más a través de su palabra. Hay gente que pelea hasta por un chin de comida y Dios lo manda multiplicar con Jesucristo. Jesús llevaba una vida sana y sin pecado algún. Jesús no cometía pecado, no se enamoraba, no le gustaban las drogas, simplemente curaba a enfermos y ya por eso lo consideran como el rey de Israel. Pero si tú tienes una Biblia, busca el versículo donde dice: yo no soy de este mundo, ustedes son de acá abajo y yo soy de allá arriba. Busquen ese capítulo, que algún día ustedes van a reflexionar. Jesús no era de este mundo, sino allí era de este mundo, no era, sino que era de otro mundo, el paraíso. Entonces Jesús está en el cielo ahora mismo y quiere que tú hagas una oración contra él para que te acompañe y te bendiga. Si hay una sola silla, Dios puede mezclar más sillas, 5 sillas, 6 sillas, 4 sillas, 5 sillas, 10 sillas, Dios puede multiplicar. Si hay también un pote de yogur, Dios puede multiplicar 5 potes de yogur. Así como ese milagro que multiplicó los panes. Imagínate tú un cumpleaños que no hay más bizcocho y la gente quiere. Dios puede acercarse a ti si tuviese la tierra y te provisicara el bizcocho. Te lo aplica el bizcocho. ¿Algunos de ustedes creen que Dios le molestaba que pasasen hambre? No. Dios, Jesucristo hacía lo que Dios ordenaba. Lo que Dios le decía que hiciera. Le dijo Jesús a sus discípulos: yo no soy de este mundo. Ustedes son de aquí abajo y yo soy de allá arriba. O sea que yo también soy de aquí abajo y él de allá arriba. Y le volvió a replicar a los judíos: donde yo voy, ustedes no podrán ir. Esa gente de Israel no tenían pescados y 2 panes, y Dios se lo multiplicó. Bendito sea tú, Señor nuestro Dios, el Rey del universo. Bendito sea tú que nos da el pan de la tierra. Y ahí apareció más pescados y más panes. Y Jesús llevaba una vida sana y sin pecado. Y tenemos que buscar de él, porque él te puede multiplicar. Si hay una sola almohada en una sola sabana, él te puede multiplicar 2 almohadas. En vez de una, te da 2 almohadas. Y Jesús llevaba una vida sana y sin pecado. Y sin embargo, los soldados romanos se envidiaban por todos los seguimientos que daba Dios a sus discípulos. Si no, Dios te puede multiplicar hasta una medicina que tú no tengas. Dios te puede multiplicar
varias medicinas. Si tú tienes una sola pastilla, Dios te puede multiplicar 5 pastillas y todavía te sobra. Y Jesús llevaba una vida sana y sin pecado. Y aún así, miren cómo dicen los judíos. Miren cómo dicen los soldados romanos. ¿Cómo puede darnos su carne? Pero Jesús se refería a eso. La carne de su cáliz, de su sangre, derramada por ellos y por muchos. Y Jesús no se metía con nadie, no peleaba, no hacía nada, no jalaba drogas. Simplemente Jesús era un niño sano que sanaba a las multitudes de dolor de cabeza, gente enferma, gente paralíticos. Y aún así los judíos se envidiaban por toda la cosa que Jesús había hecho. Y no tenemos que envidiarnos. Porque si yo tengo una vaina tuya aquí guardada, una cosa tuya aquí guardada, entonces tú no te puedes envidiar de mí porque yo tengo la cosa y tú no. Y así los discípulos se envidiaban de Dios, se sentían avergonzados a ver todos los milagros que Jesús realizaba. Y Jesús les dijo: alguno de ustedes me va a traicionar. Ustedes son el diablo. Pero el verdadero misterio se refería a Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo iba a traicionar. Y Jesús le dijo a ellos: ustedes mismos no deben comer, solo tenemos 5 panes y 2 pescados. Yo quiero que tú multipliques tu fe en Dios. Que Dios te bendiga.